¿Qué podemos decir de la prueba digital? Se ha considerado que al tratar el tema de prueba digital, esto nos lleva a dos posiciones muy importantes. O bien se entiende por prueba digital, es decir, entendemos por prueba digital el acto de incorporación al proceso de documentos públicos o privados en formato electrónico, es decir, entendemos por prueba digital el acto de incorporación al proceso de documentos públicos o privados en forma electrónica, o por otro lado, entendemos como prueba digital la existencia de cualquier medio de prueba que sirva para constatar hechos digitales. A partir de tal diferencia, de tal concepción, podremos decir que cuando referimos a la existencia de prueba digital, estaremos ante la existencia de un documento electrónico y algunas veces en la constatación de hechos digitales, donde aparecen medios de prueba en formato electrónico que no se amparan bajo la existencia de documento electrónico con firma electrónica. Así se ha acudido a considerar la práctica de un dictamen pericial con esos fines. Con este tipo de peritaje se constataría, por ejemplo, el remitente de un correo electrónico y que este mensaje no haya sido alterado o modificado. Nótese que en este caso no estaríamos ante la existencia de un documento electrónico amparado por firma electrónica. Es decir, no todo se reduce al documento electrónico, lo que quiero decirles. Hoy por hoy, en el campo digital, también podremos señalar la presencia de hechos, actos y negocios jurídicos que podrán ser probados en juicios y que se configuran en el campo electrónico. Frente a los hechos y actos jurídicos, se han presentado debates en torno a si estos podrían ser producto de la misma tecnología, por ejemplo, casos donde se produzca daños por el mal funcionamiento de las plataformas y de los equipos. En este caso estaríamos ante un hecho jurídico digital, en cuanto que por medio de la tecnología, pero sin mediar voluntad o intención alguna, se produce consecuencias jurídicas, o si necesariamente deberá determinarse la presencia de voluntad humana. En este caso estaríamos ante un acto jurídico digital. Entonces, eso es un debate que no quiero generarlo en esta clase, porque me parece que las precisiones de este curso es ir a lo más concreto posible, pero se abre el debate para futuras consideraciones. Supondría problemáticas que pueden ser resueltas con el ISO 27043, 27035.2, 27037, 27042 y 27041, que nos inducirían a fortalecer la idea de un hecho y de un acto. El surgimiento de la importancia de estos documentos electrónicos nos ha llevado también a la idea de considerar otros conceptos anclados a la idea de documento electrónico, y es el concepto de firma digital y en este momento de blockchain. Y lo que decía la sentencia de la Corte Constitucional, evitar la alteración de los datos. Entonces han surgido, a partir de las políticas de calidad, han surgido unos principios y unos conceptos de aplicabilidad. Con principios que giran en torno a toda la idea de la producción de los datos en el mundo electrónico y cómo puede llegar eso también a ser un medio de prueba del documento electrónico. Y aparecen principios como el siguiente: confiabilidad, relevancia, suficiencia, autenticidad, inalterabilidad, indemnidad. Y entonces, en un curso de pruebas digitales, nosotros estaríamos acá tratando de desarrollar todos estos principios, pero solo referiría algunas ideas. Por ejemplo, en el caso de la confiabilidad, nos dice a nosotros que el contenido del documento debe ser congruente con el contenido que se materializa en el documento, ¿cierto? Es decir, que ese documento que llega al medio electrónico pues sea congruente. La relevancia implica la relevancia de un documento se ve reflejada cuando quien posee el mismo puede tomar decisiones por la información que éste puede obtener. Por tanto, este debe servir de base y sustento en lo que pretende demostrar y debe sustentar, además de contener los aspectos más relevantes y significativos. La suficiencia: el documento que tiene información suficiente es aquel que tiene un contenido claro y comprensible. Además, adicionalmente, posee una importancia relativa. Y la autenticidad: para reconocer que un documento es auténtico, este deberá convencer que posee un soporte que le dé categoría de verdadero, seguro, confiable y basado en estos elementos, dar certeza. Inalterabilidad: este será un documento que no está alterado ni modificado en cuanto a su forma o esencia, puesto que lo hace inalterable, posee características de lo inalterable. E indemnidad: el documento que tenga indemnidad en su contenido será aquel que no registre daño, mutilación y demás. En relación a la información producida digitalmente y su futura proximidad al juicio, se ha tenido como criterio general
considerarla en su naturaleza jurídica como documento electrónico, es decir, en prueba digital, entendiendo por tal la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Esa es la idea de documento electrónico. El artículo 243 del Código General del Proceso reconoce como documento los mensajes de datos, presumiendo su autenticidad en el caso de no ser tachados, lo que ya veíamos del artículo 242, y en el artículo 247 determina que serán tomados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. Nótese la idea de entender los principios que refería previamente. En esa misma línea, el artículo 55 de la Ley 1437 del 2011 reconoce la existencia de documentos públicos en medio electrónico y presumiendo su autenticidad, remitiendo al Código General del Proceso para efectos de su validez y su fuerza probatoria. El literal A del artículo 2 de la Ley 527 de 1999 define el mensaje de datos como, abro comillas, la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pueden ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Cierro comillas. De acuerdo a esto, tenemos que el sistema jurídico en Colombia adopta la existencia y juridicidad de los mensajes de datos. Lo aceptamos de entrada, reconociéndolo como prueba documental, pero en una categoría especial. De allí que se desarrolle el tema de prueba digital en Colombia a partir de la noción del documento electrónico. No sé si soy claro, pero precisemos un poco la idea. Hay una posibilidad de entender la prueba digital en un aspecto muy amplio entre hecho y acto digital, o podemos, como pareciera ser la doctrina, la normatividad colombiana, entender la prueba digital y particularizarla en el acto del documento electrónico, que eso es lo que da a entender el literal A, artículo 2 de la Ley 527 del 99, que eso es lo que referimos. Entonces, en este sentido, resulta importante señalar que el tratamiento que se ha dado en Colombia en torno a la prueba digital ha girado en torno al estudio del documento electrónico, por lo que a título de advertencia el estudio de la prueba digital en Colombia todavía es muy limitado. Frente a ello no haremos mayor análisis, no es mi relevancia hacer un aspecto crítico del asunto, pues se trata en esta clase de abarcar lo establecido en el ordenamiento jurídico, que sea conocimiento práctico para los abogados de la entidad. Entonces puede decirse que el documento electrónico es una especie de documento, es una especie del documento, es un tipo de documento, y la doctrina lo ha reconocido así. Por ejemplo, la profesora Reyes Sinisterra nos dice lo siguiente: entre comillas, el documento electrónico es una especie de los documentos, ¿cierto? Y no se requiere asimilarlo a ningún otro medio probatorio, es sencillamente un documento en efecto, nos dice la autora, y nos refiere varias ideas. Primera, tiene un continente, es decir, un cuerpo, un soporte material, cintas, disquetes, memorias. Segundo, tiene un contenido, un mensaje electrónico que puede ser además texto, voz, datos, video, imágenes. Tercero, está escrito en un código determinado. Y cuarto, tiene grafía y puede ser atribuido autenticidad a una persona determinada. Por lo tanto, si bien es una especie, pues no es una categoría sui generis, sino se ajusta a la idea de un documento por tener esas concepciones. La propia Ley 527, cierro comillas, posición del suscrito, la propia Ley 527 del 99, en su artículo 10, reconoce y acepta el documento electrónico como medio de prueba, ordenando que, abro comillas, que en toda actuación administrativa o judicial no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original. Entonces ese artículo 10 es muy referente. Cierro comillas. Un punto de partida para abordar la temática de los principios del documento electrónico es partir de la esencia de la propia Ley 527 del 99. Esta ley contiene la institución de documento electrónico y reconoce su valor probatorio dentro de la idea del comercio electrónico. Así que de este tipo de comercio se puede desprender varios principios a saber.
Lo primero es reconocer ciertas características del documento como medio de prueba, lo que ya referimos en los elementos de existencia, validez y eficacia, y la consideración de entender el documento a diferencia del testimonio, la confesión, la declaración. Entonces tenemos que, a partir de esas ideas del primer esquema, podemos decir que el documento es un objeto contenido en soporte material que tiene carácter representativo y que en ocasiones puede poseer carácter declarativo. Ya lo habíamos dicho, esto determina que el documento cumpla con el principio de relevancia. Asimismo, el documento debe contener condiciones que permitan reconocer su integridad y autenticidad, materializando los principios de confiabilidad y suficiencia. Estas mismas condiciones se extienden al documento electrónico. En primer lugar, se goza de materialidad. Esto significa que si bien pueden los datos contenidos en un medio informático digital pasarse a otra forma, no significa que originalmente el documento electrónico no posea una materialidad. Este punto de reflexión es importante, pues si volvemos al artículo 247 del Código Penal del Proceso que referíamos ahorita, esta hace referencia a la valoración del medio de prueba partiendo de que sea aportado en el mismo formato o en otro que permita reproducirse con exactitud. Y de no hacerlo, caso por ejemplo la hipótesis contenida en el inciso segundo del referido artículo 247 a alterar su materialidad y su forma, se tendrá como documento escrito. Abro comillas, la simple impresión en papel, dice la disposición, en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Cierro comillas. Así, el primer principio se orienta al respeto que se debe a la forma original de los datos electrónicos. Principio de materialidad que implícitamente lo reconoce el artículo 247 del Código Penal de Proceso, como lo hemos advertido, en consonancia con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999. ¿Qué podemos referir aquí? El documento electrónico, ¿cierto? Como el documento tradicional, también como el documento, o sea, tanto el documento electrónico como el documento tradicional, deben salvaguardar dos principios que siempre debemos tener precisión en ellos, que es materialidad o indemnidad. Estos son, aparte de la materialidad y la indemnidad, son los dos principios de la autenticidad y la no alterabilidad. Entonces, dentro de nuestra percepción de los documentos en general y electrónicos, siempre tenemos que tener presente la materialidad, la autenticidad y la no alterabilidad. Estos dos principios se dan en dos niveles, es decir, la autenticidad y la no alterabilidad. La diferencia reside que en el documento electrónico, la autenticidad y no alterabilidad se determina por medios electrónicos, acudiéndose a las instituciones firma digital o posiblemente a el sistema que está cogiendo mucha fuerza, al famoso blockchain. De estos dos principios surge una diferencia, que debemos tratar la situación jurídica ante los principios de autenticidad y no alterabilidad del documento electrónico amparado en firma electrónica y aquel documento electrónico que no cuenta con firma electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos hablando de dos principios relevantes, ¿cierto? La autenticidad y no alterabilidad, pero nos vamos a encontrar en la práctica de nuestra defensa que habrán documentos electrónicos sin firma digital y documentos electrónicos con firma digital. Entonces eso nos manda a nosotros a entender qué ocurre en esos casos. Y entonces permítame y cito acá al profesor Parra Quijano, estudioso de la materia, que nos ha manifestado lo siguiente. Para el profesor Parra Quijano, aportar el documento electrónico sin firma digital se presume auténtico según la aplicación del artículo 244 del Código Penal del Proceso. Al tal razón de objetarse su autenticidad o predicarse su alteración, la carga de la prueba, nos dice el profesor Parra Quijano, recae sobre la parte que lo alega. Considero yo que creemos ante tal situación entraríamos el juego del peritaje electrónico al que referiríamos o podríamos referir en un curso posterior. El valor probatorio de los datos se apoya igualmente en lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 527 del 99, que establece, abro comillas, reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, y se establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensajes de datos. Entonces nótese que ya de entrada romper la noción de la condición de autenticidad del documento, pues es una tarea que necesita de nosotros plena concentración. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es frente a la aplicación del artículo 5 y 244 para resolver
la problemática de los documentos electrónicos sin firma electrónica. Pero ahora vamos a la otra situación, los documentos electrónicos con firma digital. Por otro lado, de presentarse el documento electrónico con firma digital, debe tenerse primero presente que la firma en un documento tiene como finalidad materializar una aprobación y a consecuencia identificar la existencia, capacidad y autenticidad de quien aprueba, o en su caso de quienes intervienen en el acto. Trasladada esa misma idea de la firma digital, no se altera en nada la finalidad de una firma en un documento. La diferencia, es decir, un documento firmado, ordinario, al documento electrónico, una firma digital, la diferencia radica en que la firma digital, que ella se aparta del modelo tradicional de lo que reconocemos como acto de firmar un documento, está fijado en la ley 527 de 1999, artículo segundo, literal C, que define la firma digital. ¿Y qué nos dice de la firma digital? Abro comillas. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y el texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuar la transformación. Cierro comillas. Entonces nos envía a esa definición del artículo segundo, nos envía a hacer una tarea de indagación conceptual sobre varios elementos para poder entender qué es una firma digital, ¿cierto? Y permítame, hago algunas precisiones. Ya llevamos una hora de curso, espero que esté siendo de su interés, estemos cumpliendo con la finalidad del mismo, y permítame, hago entonces aquí unas precisiones sobre la firma digital. Lo primero que debemos entender del artículo, rescatando algunas nociones que deberíamos entender, es que nos dice el artículo que la firma es un anexo, la firma digital es un anexo que se presenta en el documento electrónico. Y ese anexo, lo que hemos considerado, se considera, es la idea de la fórmula hash. Y esa fórmula hash, entonces, nos conduce a que para su entendimiento elemental podemos reconocer que el hash es un tipo de uso criptográfico que por medio de un algoritmo matemático reemplaza unos datos en un grupo de caracteres. Invitaría a los que asisten a este curso a revisar la página supportoffice.com, donde establece, por ejemplo, entre comillas, la noción de la fórmula hash y nos dice lo siguiente: una firma digital es un sello de autenticación electrónico cifrado en una información digital como mensaje de correo electrónico, macros o documentos electrónicos. La firma confirma que la información proviene del firmante y no se ha modificado. Entonces, en otras palabras, tenemos nosotros unos datos que serían nuestras palabras de nuestro idioma, nuestro mensaje escrito, como cualquier persona puede leer, y al momento de enviarlo, la fórmula hash lo encripta y lo transforma en un valor numérico. Ahora, podemos nosotros entender veremos nosotros la importancia que cuando estemos debatiendo la autenticidad de un documento electrónico con firma electrónica, tendremos que previamente tener precisión sobre la idea de fórmula hash. Para esas precisiones, los invito a consultar el material del módulo de probatorio y el módulo número 4, que hablamos de la prueba digital. Y allá hay unos links demasiado interesantes que podrán consultar para aprender a hacer la firma digital, pero además de aprender a hacer la firma digital, entender cómo funciona en Word, cómo funciona en PDF, cómo se hace la función de hash, cómo se encripta, cuál es su procedimiento, y hay unos links y unos videos que espero que les llamen mucho la atención. El segundo criterio es que para lograr el paso de unos datos a unos caracteres a través de hash, es decir, lo que vemos nosotros acá en la encriptación, se hace necesario de igualmente tener nosotros la idea de la llave, de lo que nosotros llamamos la llave o public key cryptographic. Es decir, la idea de que la llave es lo que nos permite a nosotros, como cualquier idea de llave, abrir y entender lo que está pasando al otro extremo. Entonces, tenemos la idea de que el hash encriptado y la llave pública del firmante son combinadas en una firma digital. Entonces, la firma digital tiene la idea de llave y la idea de hash. Entonces, si nosotros estuviésemos debatiendo sobre alguna irregularidad que pudiésemos concebir en la firma digital, pudiésemos ir a revisar situaciones de hash, situaciones de llave.
Hay mayores cosas acá, pero los invito a ver el material. Me parece que esta forma de entender tecnológicamente cómo se construye la firma electrónica, sí es necesario acudir como a unos videos que nos permita aprender de mejor forma. Entonces, dejaremos acá y haciéndole la invitación y dejaremos los links del módulo. ¿Qué ocurre? Siguiendo nosotros con la idea de una firma digital en un documento electrónico, ahora vamos al que paso a seguir es reconocer que el documento con su firma digital, ¿cierto?, pretende aprobar lo contenido en él. Así el otro momento de la firma digital es la verificación de esta. Entonces tenemos la encriptación, ¿cierto?, la alteración de los datos en caracteres a través de la fórmula hash y la llave. Y ahora lo que tendríamos que mirar es que tenemos ello y tenemos que entrar a verificar esa situación. El proceso se da caso automáticamente por uso del programa que se usa para abrir el documento, ¿cierto? Es, digamos, una primera forma de verificar el mismo documento, lo envían a uno y el mismo documento. Así, por ejemplo, Adobe o Word, el programa automáticamente usa la llave pública para desencriptar el documento hash. Esa es una salida. La segunda fórmula, el programa calcula un nuevo hash para el documento. Si el nuevo hash es igual al hash desencriptado del paso 1, el programa sabe que el documento no ha sido alterado y muestra un mensaje que dice el documento no ha sido modificado. Y esa sería una manera de verificar. También tenemos nosotros que la misma ley 599 del 2000 nos invita, de 1999, 527 de 1929, nos envía, nos emite al artículo segundo, literal C, que veníamos hablando, y veamos la concepción. Entonces, volvamos al artículo segundo, después de esta explicación. El artículo segundo, literal C, de la ley 527 del 99, nos fija tres componentes. Que siempre tenemos que tener precisión para poderlo entender. Entender qué es el valor numérico fórmula hash, entender la idea de la adherencia de la firma digital junto con la llave y el certificado digital, van anexos al documento, y entendemos que la encriptación hash modifica datos y caracteres y esto debe concebir emisor y receptor, y allí se identifica que no existe alteración y se demuestra autenticidad. Esos son los tres componentes que es importante tener presente al momento de interpretar materialmente, aplicar, llamémoslo así más bien materialmente, el literal C, el artículo segundo de la ley 527 de 1999. Nosotros entonces, ya haciendo esas precisiones, podemos irnos también al literal D del artículo segundo. Entonces dicen, el literal D del artículo segundo de la ley 527 del 99 se define como entidad de certificación, ¿cierto? Que es la otra fórmula para identificar las firmas digitales, acudir al artículo segundo, literal D, las entidades de certificación, y esa ley nos dice lo siguiente, comillas, aquella persona que autorizada conforme a la presente ley está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Cierro comillas. Por medio del decreto 1747 del 2000 se reglamentó este tipo de entidades certificadas y firmas digitales. Posteriormente, ese decreto 1747 del 2000 fue derogado por el que se aplica en este momento el decreto 333 del 2014. Entonces, con estas referencias, quiero decirles que el apoderado judicial deberá siempre identificar estos elementos sustanciales y prácticos de la existencia de un documento electrónico y si éste cuenta con firma digital o no. Frente al asunto, la Corte Constitucional en sentencia C62 de 2000 reconoció la constitucionalidad del papel de las entidades certificadoras y expuso su importancia al momento de promover la autenticidad. Ante la firma digital, hemos referido otro tipo de tecnología que valga y que sea necesario referirla, y es el blockchain. Y les digo que el blockchain va a ser otro elemento relevante para la prueba, para el documento electrónico, y creo yo que se hará con mucha aplicabilidad con el caso de la implementación de la escritura electrónica y en último con la disposición, la norma que se expidió este año de la historia clínica electrónica. Y creo que allí el medio más idóneo de lo que se ha conocido hoy como tecnologías disruptivas será la implementación del blockchain,
que aquí les cuento que implementación del blockchain que ha llevado a que la Unión Europea formule el principio de no contradecir el derecho los avances tecnológicos, el principio de innovación que puede generar o genera además también un estudio, o más bien una línea de estudio para los que nos guste la temática, pero no voy a referir más allí. Entonces el blockchain también se vuelve hoy un mecanismo importante para identificar la autenticidad de los documentos electrónicos. Dicho estos aspectos generales, precisemos la valoración del documento electrónico. El profesor Parra Quijano, volviendo a nuestro gran maestro, el profesor Parra Quijano, se refiere a la valoración del documento electrónico de la siguiente manera, abro comillas. Nos dice que el artículo 11 de la Ley 527 de 1999 establece que el estándar probatorio para valorar los mensajes de datos son las reglas de la sana crítica. Es importante entonces, el profesor Parra Quijano nos precisa hacer algunas reflexiones. Primero, que el juez tiene una libertad reglada para valorar la prueba, ¿cierto? El juez no puede contradecir las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, ni las reglas de la técnica, ¿cierto? Y si bien las pruebas no pertenecen al mundo del psiquismo, entre las cosas que ocurren, sino en las perspectivas del juez, es un proceso de adquisición del conocimiento, y eso tendrá que evaluarse respecto a la prueba electrónica. Entonces el juez no podrá valorar, el juez, para valorar la fuerza probatoria de los mensajes de datos, se sustentará en objetividades, ¿cierto? Y más que la prueba electrónica. Cierro paréntesis. Expresamente el artículo 11, frente a la valoración, el artículo 11 de la Ley 527 de 1999 establece que para la valoración de la prueba, para la fuerza probatoria de los mensajes de datos, o que se refiere en esta ley, se tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de la prueba. Ese será el artículo que nos permitirá desenvolvernos al momento del acto de apreciación de valoración de la prueba. De acuerdo a este mandato legal del artículo 11, tenemos que ante la valoración del documento electrónico podemos referir previamente tres elementos. Cuando lo vayamos a valorar, la integridad, la autenticidad y la confidencialidad del documento electrónico. ¿Qué es la integridad del documento electrónico? Para tenerlo precisión, entendemos los procedimientos que garantizan que la información enviada por el iniciador de un mensaje es la misma que lo recibió. La firma digital se constituye en una técnica de relevancia, aunque, lo que les decía, la futura entrada del blockchain puede ser algo que impacte esas pruebas. El segundo elemento, la autenticidad. Esto es el reconocimiento de la persona que emite el documento, sea por firma digital, y como vimos, de no constar en el documento con firma digital, el documento electrónico con firma digital, deberá dársele valor probatorio a menos que se tache. Y de ser así, la carga de la prueba recaerá en quien alega la tacha. Tercero, la confidencialidad, entendida como aquellos requisitos técnicos mínimos necesarios para garantizar la privacidad de la información. Y ahí en ese caso se acude, como vimos, a la fórmula hash. Estos tres elementos se suman a un cuarto, a la no repudiación de la información, que determina acudir a las nociones de representación y declaración del documento como medio de prueba. Conducen a que el documento electrónico, estos cuatro elementos, puedan ser reconocidos como auténtico. El mismo artículo 11, la 527 del 99, nos habla de la confiabilidad y cómo se manifiesta la confiabilidad del documento electrónico. Y allí nos habla de varios criterios. Primero, la confiabilidad se va a ver desde la forma en la que se haya generado el documento, la forma en que se haya archivado, la forma en que se haya comunicado el mensaje, la forma en que se haya conservado, la integridad de la información, la forma en la que se identifica un iniciado. En cuanto a la autenticidad, entendida como la acreditación de que un documento es lo que pretende ser, sin alteraciones o corrupciones, con el paso del tiempo, hemos nosotros entendido que hay que revisar el contexto, la estructura, el contenido, y que en últimas el elemento esencial, el contenido del documento electrónico, sea el verídico y no sea alterado. Esa es la idea de la autenticidad. Tenemos entonces que el artículo 247 de la ley 1564 del 2012 establece, como decíamos, una idea de valoración de los mensajes de datos, y estableciendo dos hipótesis.
ese artículo 247, que se relacionaría con el artículo 11 de la 527 del 99. Y es la primera hipótesis, es donde serán valorados los mensajes de datos, así los documentos, comillas, que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que los reproduzca con exactitud. Y la segunda hipótesis que propone el artículo 247 es que se forjan en el hecho esa valoración de no cumplirse con lo anterior, es decir, que no se llegue en el formato establecido, sino que se aporte como una simple impresión, para lo cual en papel de un mensaje de datos será valorado de conformidad con las reglas generales de los documentos, lo que ya hablábamos de la sentencia de la Corte. Invitaría a revisar el documento del módulo cuarto del capítulo de probatorio para que identificáramos si hay unos medios o herramientas que nos permiten revisar la autenticidad de un documento electrónico. Y allí tendríamos que precisar calidades como el software y el hardware. Por ejemplo, para solo referir a algunos, en materia de conservar la autenticidad o revisar su autenticidad y herramientas que pueden ser útiles para revisar ello, puede ser el software a través de sistemas de información corporativos, y por medio de hardware, medios de captura como cámaras digitales, escáneres, grabadoras, sonidos, etc. Si miráramos por software, sistemas de administración de documentos, tendríamos por el otro lado, digamos en el tema de hardware, herramientas de reproducción como reproductores de video, reproductores de audio, visualizador, etc. Entonces, en este campo de las pruebas electrónicas tenemos que tener precisión entre herramientas que podemos usar para identificar la autenticidad del documento, software o hardware. Allí es. En ese campo de herramientas que se usan para evaluar la autenticidad del documento, podemos referir, por ejemplo, el caso de México con la aplicación de la norma NOM 151 SCF1 2016, donde establece unos marcos para poder valorar esa autenticidad. El Tribunal Español también pudiésemos nosotros precisar una sentencia muy interesante que invito a leer, no me referiré por el tiempo, que ya me agobia aquí. El Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal, sentencia número 300 del 2015, donde el tribunal expresa que no pudiese tomarse de la manera más ligera los mensajes de datos que no son aportados en el formato donde se producen, porque eso conduciría a aceptar que son inalterables. Por lo tanto, siempre deberá crearse un manto de duda de que los datos que no se aporten al expediente a partir del sistema donde se produjo, pues siempre tendrá que generar esa discusión. Mire que en Colombia tendríamos una noción diferente, porque diríamos que se presumen si no se tachan, llamémoslo así, y se valorarían como documento. Entonces hay que tener mucha precisión, diría yo, al respecto. Para complementar este asunto y ya ir cerrando, podemos nosotros ver que la ley 527 del 99 otorgó competencia a las entidades certificadoras, como se les decía, y estableció facultades en el artículo 30, numeral 1 y 6, para establecer esa figura de la autenticidad. Podríamos nosotros traer a colación también un tema del documento electrónico, y es el ejercicio de la cadena de custodia. Para lo cual, pues yo invito a hacer algunas reflexiones y hacer algunas precisiones sobre lo que podríamos considerar como cadena de custodia. Y si eso es aplicable para el documento electrónico y al día de hoy cómo está funcionando el tema. Yo considero, y déjeme precisar aquí unas diapositivas. En primer lugar, la cadena de custodia como institución consagrada en el artículo 10 y siguientes del decreto 786 de 1990 se orientaba inicialmente a la protección de la autenticidad de los elementos materiales probatorios, pero con la entrada en vigencia del artículo 216 de la Ley 906 de 2004, se agregó la salvaguarda de las condiciones de identidad e inalterabilidad de la prueba digital. El artículo 275 de la Ley 906 del 2004 define los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, y en su literal G reconoce los mensajes de datos, es decir, que es aplicable las ideas de cadena de custodia a los mensajes de datos. Frente a ello, nosotros hemos visto que la Fiscalía General de la Nación en el año 2018 emitió el manual del sistema de cadena de custodia.
y allí nos hace precisiones sobre los elementos a determinar y a evaluar cuando estamos identificando el cumplimiento o no de la cadena custodial. Primero, la idea de la autenticidad, la capacidad demostrativa, la identidad, la integridad, la preservación, la seguridad, el almacenamiento, la continuidad, el registro. Y en este caso, por ejemplo, especial de registro, nosotros podemos decir es ver, hombre, cómo se están expidiendo documentos electrónicos, pero qué control se tiene sobre su conservación y su archivo. Frente a esto, entonces veo yo que también aparte de la guía de cadena de custodia del 2018 de la Fiscalía, puede servirnos a nosotros la guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos emitido por la MINTIC y Archivo General de la Nación, la guía GEI-INF 07, me parece, que nos puede servir y es muy útil en este caso. ¿Por qué? Porque se nos vino la ley 2015 o 2015, el 2020, donde nos fija la historia clínica electrónica y entonces aparece cómo vamos a conservar todos estos documentos electrónicos y esta guía emitida por MINTI y Archivo General de la Nación nos genera unos enfoques para investigar, identificar si el documento ha sido conservado de la manera correcta. A la par de estas disposiciones podemos sumar una tercera, es decir, tenemos el cadena de custodia de la Fiscalía, la guía del MINTIC y archivo, y podríamos precisar la aplicación a nivel internacional de la ISO/IE 27037-2012, que nos informa y nos indica unos principios para establecer los principios de relevancia, confiabilidad y suficiencia de los documentos electrónicos. Podríamos decir inicialmente o en este curso, porque sería necesario, digamos, abarcar el tema de la cadena de custodia en un curso paralelo, pero podríamos decir o referir que la ISO/IEC 27037 del 2012 nos plantea tres principios que tal vez no son los mismos de las 527 y 99 que ahorita referíamos, y son los principios de relevancia, confiabilidad y suficiencia en materia de la conservación de la prueba electrónica. Con esto terminaríamos el segundo gran bosquejo y terminaría diciéndole lo siguiente. Creo que en este campo de la prueba electrónica y de materia del documento electrónico nos hace una invitación a proponer la interdisciplinariedad en la racionalidad jurídica probatoria de los abogados. Creo que con la idea de la fórmula hash, con la idea del blockchain, con la idea de la llave y de los principios que regulan hoy la idea de la construcción de tecnologías disruptivas y su implementación y afectación en los sistemas jurídicos, probatorios, políticos, es necesario que nosotros los abogados estemos preparados no solo para quedarnos en el enfoque teórico jurídico de entender la prueba, sino todos los aspectos y componentes técnicos y hoy hasta científicos. Entonces creo que esta es una invitación a partir de este esquema de la prueba electrónica a esa idea de interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad que está aquí a la vuelta de la esquina y con ello termino. Por ejemplo, con la implementación de la idea del Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial que se ha manifestado en Colombia y que podríamos referir a algunos COMPES, como por ejemplo el COMPES 3975 del 2019, que nos habla de la inteligencia artificial y ya tenemos la precisión, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial se está implementando en un proyecto en la Corte Constitucional, ¿cierto? Y por otro lado, el COMPES 3920 del 2019, que nos habla del desarrollo del Big Data. Y de ahí en el campo del Big Data vamos a tener también un campo de la construcción del documento electrónico, la prueba electrónica, que va a ser una invitación constante para que nosotros los abogados del Estado estemos bien presentes de esas actualizaciones y constante construcción de interdisciplinaridad que llamo. Espero que esta charla de 1 hora y media haya sido importante, haya contribuido y contribuya a esos actos de defensa que con toda seriedad y objetividad ustedes hacen todos los días. Un abrazo fraterno, espero que el módulo de probatorio lean los 5 documentos cargados y que sea de la mayor utilidad. Un abrazo fraterno, hasta luego.